Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer gráficos dinámicos tomando en cuenta una tabla común y corriente. Obviamente esto también se puede hacer en una tabla dinámica, pero en este caso voy a usar simplemente una tabla simple para poder también agregarle gráficos y que sea un poco más interactivo y didáctico la forma de mostrar nuestros gráficos. Entonces vamos a sombrear, voy a ir a insertar, voy a insertar en este caso más gráficos de columnas y voy a ir a combinado. Voy a poner en este caso las columnas que tengo agrupadas, la línea, pero en la línea le voy a poner nodos para que se pueda aplicar dentro y me maneje un eje secundario. ¿Okay? El eje secundario es simplemente para que tome en este caso una segunda secuencia y voy a tomar en este caso este punto. Vamos a darle a aceptar y ya me va a botar el gráfico. Vamos a ponerle un título que en este caso es ventas por marca. Vamos a ponerle 2023. Vamos a ponerle periodo enero 2023. Obviamente esto de aquí ya lo tenemos interactivo. Vamos a ver esta parte, a colocar iconos en la parte superior para que se pueda ver un poco más dinámico y podamos entender de qué va en este caso la imagen, en este caso nuestro gráfico. Vamos a Flaticon, donde vamos a encontrar una infinidad de logos, iconos que podemos usar de manera gratuita en nuestros proyectos. En este caso yo ya descargué los que necesitaba, los tengo aquí directamente y voy a insertar aquí directamente todos mis logos que ya descargué anteriormente. Vamos a dar enter y ya tengo aquí todos mis logos. Solamente voy a ponerlos a todos del mismo tamaño, presiono al y achico en este caso todos los tamaños que tengo de iconos. Simplemente doy al y arrastro mi mouse para que se vea de manera uniforme. Obviamente aquí el icono de Apple está un poco más chico. Vamos a ordenar ahorita para poder darle el mismo tamaño. Vamos a darle un tamaño un poco más llamativo y obviamente los iconos están en diferentes tamaños, cosa que normalmente no pasa en esta aplicación o en esta página, pero vamos igual a nivelarlos para que se pueda ver de manera interactiva. Entonces aquí ya tenemos nuestros gráficos. Simplemente lo que voy a hacer es control X, pongo en el punto y le doy control V. Como tengo aquí seleccionado, solamente voy a seleccionar el punto y pongo control V. Lo mismo hago con Microsoft. Vamos a poner control X, me voy al punto de Microsoft, control V. Lo mismo con los demás. Vamos a poner Intel. No he puesto muchas marcas para que sea rápido el video y sea entendible. Obviamente yo creo que hasta aquí ya entendieron bien cómo va el tema y vamos a poder ver básicamente cómo se genera en este caso. Vamos a poner aquí, vamos a poner que el relleno de la línea sea sin relleno. Vamos al formato de punto de datos, vamos al formato y en este caso el marcador sin línea, sin relleno. Vamos a poder nosotros determinar qué punto es el que se nos está dando la línea. Vamos a poner aquí sin línea y de la misma forma vamos a poner en todos los puntos. Obviamente esto lo podemos sombrear si no queremos que esto sea tan complicado. Vamos a poner que el marcador ya está. Entonces aquí ya tenemos en este caso todos los puntos. Vamos a poner que es una línea sólida, que ya tenemos aquí las marcas. Vamos a poner opciones de marcador integrado, tamaño, ya tenemos aquí básicamente todo. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle colores para que esto se vea un poco más dinámico. Vamos a ponerle los mismos colores que ya tiene la marca. Vamos a buscarle más colores de relleno. Vamos a buscar colores que ya hemos visto en las marcas y que sabemos que esto les va a ayudar a poder entender qué marcas son las que tenemos disponibles. En este caso, aquí ya tenemos nuestro gráfico y obviamente esto va a ser dinámico. Por ejemplo, si yo pongo acá 2545, el gráfico va a cambiar. Si acá quiero poner 2675, el gráfico va a cambiar de acuerdo a lo que ya hemos visto. Si queremos poner por ejemplo 6545, la gráfica va cambiando de acuerdo a la dinámica que ya tiene establecida. Obviamente si queremos diseñar esto de manera un poco más digamos dinámica, un poco más estructural, podemos usar Photoshop para poder hacer nuestros propios iconos y que esto sea de manera un poco más interactiva, ¿no? Obviamente le podemos poner redondito, podemos darle un diseño un poco más afable para que no se vea de manera histriónica, un poco así abrupta en las imágenes. Es fácil ingresar a Photoshop, simplemente ingresas a Photoshop, le pones un fondo, pones un redondo y bueno, ponemos directamente el tema del logo que queramos y lo hacemos un icono
práctico para hacer este tipo de gráficos. Obviamente es un trabajo un poco más pro, pero que nos va a permitir nosotros dar una imagen diferente. Yo creo que ocultar, para que no me dé problemas, simplemente lo pongo en letras blancas y solucionamos un problema interesante. Vamos a dar control Z a esto para que puedan ver rápidamente cómo lo anexamos y puedan ver rápidamente cómo se puede hacer. Damos clic, letras blancas, y nos solucionamos el problema. Vamos a formato, vamos a contorno y solucionamos el problema. Ya tenemos una gráfica dinámica de lo que queremos lograr. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si quiero cambiar el fondo, directamente cambio el fondo, cambio el contorno, y si quiero cambiar internamente los números, acá también puedo cambiarlos. Puedo cambiar en este caso el color de letra y les voy a poner un color que en este caso sea al del fondo. Vamos a poner esto color blanco. Vamos a poner estas rayas, no las quiero de ese color, vamos a ponerlas de un color un poco más que se difuminen en el fondo. Vamos a poner un color más oscuro y ya está. En este caso ya los tengo de esta forma y ya está. Creo que ahí se aprecia mucho mejor porque se ve que hay un acabado distinto. Aquí el Felix se pierde. Vamos a ir a contorno, vamos a cambiar también solamente el de Felix. Vamos a ponerlo de manera, en este caso, un azulino, un celeste. Vamos a poner en este caso, vamos a ponerle un verde. Y ya tenemos aquí nuestro gráfico. Vamos a poner esto en letras blancas, negrita, y tenemos aquí directamente nuestra gráfica completa. Ya aquí tenemos un punto interesante donde vamos a poder ver una imagen. Vamos a poner esto en blanco y negrita. Ya tenemos aquí el punto más importante. Tenemos una gráfica muy dinámica donde vamos a poder cambiar y vamos a poder ver en este caso cómo se va moviendo todo el tema de manera interesante. Si queremos cambiar los datos o por efecto de alguna fórmula están cambiando los datos, para hacer un tema interactivo, por ejemplo, podemos poner 6543 y cambia completamente la gráfica. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden compartir, coméntenos si quieren algún video adicional, alguna duda, alguna consulta, háganos llegar por correo o en nuestras redes sociales y sigamos creciendo esta gran comunidad que la verdad que ha seguido un camino bastante bonito con sus comentarios, con sus correos, con sus pedidos, y vamos a seguir creciendo para ustedes. Esto ha sido todo por hoy.